Así que bueno, estamos hablando realmente de bautismo, ¿no? Usted sabe que Jesús lo que hace es traernos un estilo de vida distinto. Lo que hace Jesús es marcarnos el rumbo de tal manera que dice la Biblia que nosotros debemos andar así detrás de Él, imitándolo, siguiendo sus pisadas. Así que Jesús mismo, usted sabe que se bautizó, ¿no? Y no solamente eso, se bautizó en agua. Y dice la Biblia, los evangelios, que cuando Juan el Bautista lo vio venir para bautizarse, no lo quería hacer. Él decía, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí que te bautice. Pero Jesús dice, hazlo porque, bueno, tiene que ser así, porque debía darnos el camino, la manera de vivir, esa imagen del hombre que tiene, o la mujer que tiene una relación real con Dios. Entonces, la persona sincera lo que hace es querer cambiar de vida y se entrega a Jesucristo para que toda la vida vieja sea borrada en cuanto a los pecados. Eso significa el bautismo. El bautismo era para arrepentimiento. Bueno, y hay algo que quiero decirles en cuanto a Jesús, que también Él fue lleno del Espíritu Santo. O sea, fíjese que la llenura o el bautismo del Espíritu Santo no es una cuestión a la ligera, no es una cuestión menor, sino que el mismo Cristo Jesús dice que después de haberse bautizado, recibió el Espíritu Santo y verdaderamente fue lleno del Espíritu Santo. Cuando descendió del bautismo, la Biblia lo dice, lleno del Espíritu Santo, hacía ya ese ministerio que venía a hacer sobre la tierra por 3 años aproximadamente. Pero él fue llenado porque también verdaderamente tuvo una experiencia. El Espíritu Santo vino concretamente de una manera poderosa, y un día específico vino después de ser bautizado. Entonces, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, esa experiencia sobrenatural que podemos experimentar los creyentes, y sin duda muchos de los que estamos acá lo hemos experimentado, de una u otra manera. Pero sabe, tengo en mi corazón el deseo de seguir hablando de esa poderosa experiencia de la llenura del Espíritu Santo, y realmente que cada uno lo pueda anhelar, lo pueda pedir, pueda ver que es parte necesaria del crecimiento de la vida cristiana. Y quiero también inspirarle. Ya el miércoles pasado en el mensaje le conté algunas experiencias de personas de hace tal vez 150 o 200 años atrás, que marcaron épocas y que todavía ahora está recibiendo de ese poderoso bautismo del Espíritu Santo, está trayendo consecuencias maravillosas. Cuando Dios comienza una obra a través de su Espíritu Santo, hermano, esa transformación, esa obra se va perpetuando por las generaciones, y de generación en generación esa obra del Espíritu Santo, hasta que venga Cristo de nuevo, va a estar sobre la tierra. Por eso es tan extraordinario esto, ¿no es cierto? Que lo vivamos, que lo experimentemos. Es muy importante que usted abra su corazón, que crea en la palabra, y que, bueno, inspirado primeramente por personas que no han recibido esa experiencia de bautismo del Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo, como algunos le dicen, y también inspirado por el mismo Señor Jesús. Yo quiero recordar la vida de un hombre muy especial. Él nació en el año 1859, el 8 de junio. Yo no sé por qué todos los buenos siervos de Dios nacen en junio, pero era el 8 de junio que él nació, y verdaderamente, hermano, marcó una época, y lo que hizo Dios a través de él
marcó, digamos, generaciones. Y le voy a decir por qué, en pocas palabras nomás, ¿no es cierto? Porque la biografía está allí en internet, que todos lo podemos leer más profundamente. Pero este hombre nació en una familia que no era cristiana. Los padres no eran personas muy, pero muy entregados a Cristo, pero tenía una abuela que en Inglaterra pertenecía a la iglesia de John Wesley. ¿Se acuerda que yo el miércoles le conté que John Wesley era un pastor de la iglesia anglicana, muy tradicionalista, pero cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, ahí se armó un tremendo avivamiento de Dios? Y bueno, y la abuela de este hombre que le estoy hablando congregaba en la iglesia de John Wesley, ¿no? Entonces fue la que le animaba, la que le predicaba, la que le hablaba de Cristo, pero era una gente muy pobre. Trabajaba desde los 6 años este hombre. Se llamó Smith Wigglesworth. Bueno, es un poco difícil el apellido, pero se pronuncia más o menos así, Wigglesworth. ¿Está bien? Bueno, es difícil, ¿no? Pero realmente era una familia muy pobre, porque algunas personas se creen relegados. Ahí tenemos la foto. Usted lo puede leer por internet, búsquelo porque va a ser de mucha bendición. Fue de extrema pobreza, él no sabía ni leer ni escribir, y en la iglesia conoce, como puede suceder con usted, que está soltero y quiere formar una familia, conoce a su esposa en la iglesia. Y fue la esposa que le enseñó a leer y a escribir. Y muchos acá a lo mejor dicen, no, yo lo que pasa, pastor, ¿sabe qué? Y tienen algún tipo de excusas en su mente para no ser aquellos servidores llenos del Espíritu Santo que deberían ser, ¿no? Este hombre no sabía ni leer ni escribir. Y bueno, recién de casado empezó a leer con la Biblia, la esposa le enseñaba, y entonces la esposa era una gran sierva de Dios, predicaba, y él no podía hacerlo porque tenía una limitación muy, muy grande. Pero bueno, finalmente aprendió. Pero lo que yo quiero decirles, que el bautismo del Espíritu Santo que él recibió fue lo que cambió totalmente su vida, y Dios lo levantó como un tremendo siervo de Dios, con tremendos milagros. A los 48 años, él fue bautizado con el Espíritu Santo. Hermano, allí era una época donde él quería recibir el poder del Espíritu Santo, como muestra los evangelios, el mismo poder de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo, con esa experiencia de Pentecostés y también de los Efesios y también de Cesarea con Cornelio, y como cuenta la Biblia, que tanta gente había experimentado. Aún John Wesley, ¿no es cierto?, que era muy conocido en Inglaterra, que había recibido. Entonces él anhelaba, él pedía, él clamaba. Y a partir de ahí, mire que tenía 48 años, casi 50 años tenía, y empezó un ministerio de milagros. Dios lo llevó por muchas naciones del mundo a predicar. Y ¿sabe una cosa? Lo más extraordinario, lo va a encontrar en Wikipedia, por ejemplo, porque yo lo leí, están registradas casi 20 resurrecciones en el nombre de Jesús que el Dios eterno hizo a través de este hombre tan sencillo. ¿Cómo Dios no te va a usar a vos? Amén. ¿Cómo Dios no te va a llenar con su Espíritu Santo a vos? Si querés servir al Dios de la gloria, el Señor está esperando a que los servidores digan, Señor, acá estoy, heme aquí, envíame a mí, como dijo el profeta Isaías. ¿Sabe? Hay que tener disposición para Dios, y las cosas pueden cambiar y todo puede ser transformado, y no hay nada imposible que Dios no lo pueda hacer realidad. Amén. Que no lo pueda hacer realidad. Cuando la persona quiere servir al Señor, no hay impedimento, porque Dios está buscando los corazones predispuestos. Amén. Entonces, no importa que usted no pueda pronunciar el apellido de este hombre, pero yo sé
que el Señor le va a inspirar si usted lee esa biografía. ¿Y por qué realmente es bueno leer la biografía de aquellas personas que han sido bautizadas con el poder del Espíritu Santo? Porque es una forma de honrarle también. Son padres espirituales que marcaron el camino. Este hombre, en realidad, lo que estaba forjando a través de su ministerio, que empezó, imagínese, casi los 50 años, podemos decir, ¿no es cierto? Estaba forjando, hermano, el movimiento llamado pentecostal y también el movimiento carismático, donde verdaderamente, hermano, Dios quiere hacer cosas poderosas sobre la tierra y tiene que haber personas que crean sencillamente en la palabra. Él es conocido como el apóstol de la fe. ¿Por qué? Y porque la fe de él era muy, pero muy sencilla, una fe de niño, pero realmente Dios hacía milagros a través de esa fe tan sencilla. En cambio, las personas que tienen tal vez tanto estudio y tantos libros que hemos leído, lo único que hacen muchas veces es apagarnos la fe sencilla, la fe de niño que debemos tener para que los milagros se realicen. Así que no hay ninguna excusa, Dios te llama a servirle, pedí que Dios te dé el poder para que puedas predicar con poder, para que puedas orar por las necesidades de la gente y que también veas la gloria de Dios. Amén. Porque el tema de las resurrecciones, permítame que vuelva un poquito a eso, es una obra que el mismo Señor Jesucristo lo hizo y Él dijo que podíamos hacer obras más grandes también después de Él. Miren lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y también verdaderamente el apóstol Pablo hizo resurrecciones. El apóstol Pedro hizo resurrecciones. Pero muchas veces, hermanos, nos quedamos limitados en la imposibilidad. Pero Dios no tiene nada que no pueda hacer, que sea imposible para Él. Amén. Entonces yo digo, claro, si no lo escuchamos, si no lo meditamos, si no lo creemos, si no crecemos en la fe, obviamente son cosas que nunca vamos a ver. Pero hace falta animarse. Amén. Y dice que orar por un muerto es lo más fácil que hay. Porque el muerto no pone oposición. No es que tiene incredulidad en el corazón. Es que no tiene nada, no tiene vida. Entonces, bueno, por lo menos, ¿saben una cosa? Hay que tener una fe de niño. Amén. Y ser guiado, por supuesto, por el Espíritu Santo de Dios. Así que, sin duda, que esto nos inspira. Esto nos inspira. Y bueno, y una de las cosas que me gustó de la biografía de él es que siempre dice que él llevaba su botellita de aceite para ungir con aceite. Y era realmente un ministerio. Y Dios hizo tremendos milagros a través de la unción de aceite de este hombre. Y bueno, realmente nos sentimos identificados entonces con este padre espiritual que nació en mes de junio. Interesante, ¿no? De 1859. Amén. Y en el 1907 recibe el bautismo del Espíritu Santo. O sea, una persona grande. Por eso realmente tu vida recién comienza. Amén. Tu vida recién comienza. Para Cristo, para el servicio, créalo. Mire, hoy quiero presentar a Jesús y también en este día de bautismo tan importante, ¿no es cierto?, para todos nosotros. Y bueno, dice Lucas 3:15, dice que la gente se encontraba en gran expectativa y se preguntaban si tal vez Juan el Bautista no sería el Mesías, o sea, Jesús, el Cristo, ¿no? Pero Juan el Bautista le dijo a todos, no, dice, yo ciertamente les bautizo con agua, pero viene uno que les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatar la correa de sus sandalias. Y en el versículo 21 dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal
como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ahí cuando es lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué en forma de paloma? Y porque realmente el Espíritu Santo es invisible, es espíritu, el Espíritu de Dios. Y Dios es espíritu, dice la Biblia también. O sea, que se materializa, se corporiza, podemos decir, en una paloma. ¿Para qué? Para que sepa Juan el Bautista, porque él había recibido una palabra de Dios, una palabra profética, podemos decir, que cuando vea descender el Espíritu Santo sobre él, sobre una persona, ese es el Mesías. Así que era para que Juan el Bautista y para que nosotros entendiéramos que, mire, una cosa que yo nunca me había puesto a reflexionar. El mismo Jesús en ese momento fue lleno, necesitó ser lleno también del Espíritu Santo para dar lo que había recibido. Y hay una ley que se cumple en el mundo espiritual. Atención, porque lo habla la palabra de Dios, también lo enseña de muchas maneras. Nunca podremos dar lo que no recibimos. Amén. Nunca podremos dar lo que no recibimos espiritualmente. Y Jesús tenía que bautizarse para después decir, bueno, bautícenlos ustedes a la gente que cree en mí. Y bueno, no podía ser el bautizador, porque Juan el Bautista profetizaba que Jesús iba a bautizar si él primero no hubiera sido llenado del Espíritu Santo de Dios. Y así es lo que sucede. Yo recuerdo que padecía vez tras vez episodios de depresión. Era un ataque diabólico tremendo que venía sobre mi alma, quitándome el deseo no sé, veía, digamos, todo en forma oscura, ¿no? La depresión se padece, no se inventa, ¿no es cierto?, hasta que el Espíritu Santo vino a mi vida y me liberó de esa autoridad maligna que tenían esos demonios para hacerme sentir vacío, que nada valía la pena en esta vida. Mire, qué interesante es el testimonio, porque contra el testimonio no hay discusión. Y además le digo, además que nunca más pude experimentar ese ataque maligno, sino que pude ayudar a la gente con depresión. Empecé a ver que Dios me usaba para aquellas personas que tenían el mismo problema de ataque maligno que le traía una tristeza profunda, una depresión profunda, quedaban libres también. O sea, la ley espiritual se va a cumplir siempre. Por eso, anhela recibir para dar. Anhela que Dios te bendiga para bendecir. Anhela que Dios te libere para liberar a los demás. Amén. Anhela que Dios te sane para sanar a los demás. Amén. Cuando usted ore por un milagro, haga un pacto con Dios. Señor, dame para dar. Amén. Dame para dar, porque es importantísimo que lo entendamos. Es una ley espiritual. Dios quiere que nosotros seamos un instrumento de bendición, de poder para ayudar a la gente. Una recepción del poder. No vamos a pedirle a Dios poder por poder o milagro por un milagro, sino un milagro para que podamos, obviamente, disfrutarlo, pero también para darlo a otras personas. ¿Qué opina usted? Entonces es tan importante que usted entienda, son principios espirituales fundamentales que nos hace vivir el Espíritu Santo. Recuérdese que el Espíritu de Dios nos trae los milagros, la bendición, la liberación. Donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Amén. Allí hay libertad. Pero ¿sabe una cosa? Realmente fue así. El mismo Señor Jesús fue llenado con el Espíritu Santo. Nunca lo había pensado. El Espíritu Santo me lo mostró. Claro, si Él tenía que marcar el rumbo de nuestra vida. Por eso no es una opción ser lleno o no ser lleno, como te convenga, como te parezca. No, vos tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ese es el camino de la vida cristiana. Es la manera de vivir la vida cristiana. Porque muchas veces, lamentablemente, vemos que cristianos retroceden. ¿Saben una cosa? Porque se llenaron solamente de religión,
se llenaron solamente de instrucción vacía, sin ninguna experiencia con el Espíritu Santo. Pero la persona que es llenada, bautizada con el Espíritu Santo, no puede jamás volver atrás. No puede. Cuando has experimentado la presencia y el poder del Espíritu Santo, ahí comienza algo poderoso, como comenzó con Jesús. Amén. Es un ministerio que comenzó con Jesús, pero primero tuvo que recibir el Espíritu Santo. Entonces, eso tiene que experimentarlo usted. Dios le llama para que anuncie las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces, que reciba sí, pero que también des. Esa es la cuestión, ¿está bien? Por eso Jesús decía, más dichoso y feliz y bienaventurado es dar que recibir. Porque si la persona recibe y no da, Dios no le va a dar más. Eso póngale la firma. Pero cuando recibimos y damos, cuando damos, Dios nos da más. Porque hemos comprendido esa ley espiritual. En todos los ámbitos de la vida tiene que ser así. Bueno, pero la cuestión es que el Espíritu Santo viene y hay un cambio en Jesús, ¿no es cierto? Hay una obra que antes él no hacía. Ahí pudo ayudar a la gente, pudo predicar con poder, pudo sanar, pudo liberar, pudo enfrentar a Satanás, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo me estaba mostrando que la paloma siempre ha significado una obra que hace el Espíritu Santo, una obra, y vamos a tratar de eso en esta noche, en forma sencilla, pero es una obra sin igual. No se puede imitar la obra del Espíritu Santo. Es traer paz al corazón del ser humano. Entonces, la paloma siempre ha significado paz. Y no se sabe de dónde salió ese significado, pero siempre significó paz. Pues yo te digo algo, una cosa muy importante. Nunca vas a poder servir a las personas necesitadas si no tenés paz en el corazón. Nunca las vamos a poder servir. Si perdemos la paz, hermano, perdemos también la capacidad de ser servidores de Dios y servidores de la gente. Por eso la paz que nos da el Espíritu Santo es fundamental, no la podemos perder. Por eso, si a usted le encanta discutir, eche fuera ese demonio en el nombre de Jesús. Amén. Si a usted le encanta pelear, échelo fuera en el nombre de Jesús, porque ese es el demonio que no quiere que usted sea una persona que viva grandes milagros como Smith Wigglesworth. Amén. Claro, pero estamos hablando de seres humanos como nosotros, con tremendas luchas, con tremendas fallas. Es muy linda la biografía. Dice que Smith Wigglesworth, bueno, no sé cómo, pero un día discutió con su esposa, discutió y él se enojaba y le agarraba unas iras, unos enojos. Menos mal que no hay nadie acá que le agarre eso, ¿no es cierto? No hay nadie. Bueno, entonces, como era una sierva de Dios, la esposa le agarró una risa y él se terminó riendo de sí mismo. Pero desde ahí en más digo, no, Señor, yo no puedo seguir así, con esta ira, con este enojo. Y clamó al Señor para ser liberado de ese demonio de ira que le tomaba. Y empezó a crecer así espiritualmente y Dios lo empezó a utilizar. Pero el bautismo del Espíritu Santo fue una cosa clave y fundamental. Pero bueno, claro, si este hombre no tenía paz en su corazón de parte del Espíritu Santo, era imposible. Mire, vamos a leer este pasaje de Juan 14, 26, donde Jesús habla del Espíritu Santo que sus discípulos iban a recibir y lo que el Espíritu Santo iba a hacer en ellos. Porque es muy importante esta cuestión de la paz que nos da el Espíritu Santo de Dios. Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he enseñado. Le enseñará todo, le recordará todo. La paz les dejo, la paz
les doy. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, no la busque, porque ese tipo de paz no la va a encontrar en la sociedad, en la humanidad. No, dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Acá hay tres cosas que el Espíritu Santo hace para darte paz verdadera. Paz verdadera, y esto hay que experimentarlo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de la paz que solamente Él nos puede dar. ¿Para qué? Para que seamos un instrumento sano para ayudar a las personas necesitadas. ¿Está bien? Entonces es muy importante el tema de la paz y muy importante que sepa que viene del Espíritu Santo. Hay tres cosas importantes que el Espíritu Santo hace cuando viene a su vida, o por lo menos lo intenta hacer si usted le deja. Primero, consuelo. El Espíritu Santo iba a venir para consolar. Segundo, dice acá la palabra, iba a venir, ¿para qué? Él le enseñará todas las cosas y le recordará las cosas que tienen que ser recordadas para que tu vida sea guiada por el Señor. O sea, que, hermano, la paz tiene mucho que ver con la guía del Señor, hacia dónde Dios te va guiando. Y tercero, el tema del miedo, del temor. Entonces, estos tres factores son importantes. Primero, el consuelo, vamos a analizar brevemente, ¿no es cierto? El Espíritu Santo te da una fuerza sobrenatural para enfrentar las cosas difíciles de la vida. ¿Sabe? El consuelo es algo básico que necesitamos todos los seres humanos. Todos necesitamos esa fortaleza espiritual, sobrenatural, que solamente el Espíritu Santo nos viene a dar. No como el mundo la da, la doy yo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el mundo, la humanidad, la sociedad, los proyectos humanos, está bien, no te pueden dar ese consuelo que te trae paz. No te pueden dar ese consuelo. Lo intentamos, pero no lo logramos. Y una de las cosas que necesita consuelo son las pérdidas, porque verdaderamente las pérdidas es algo del ser humano. ¿Quién no ha perdido algo? ¿Quién no ha perdido un ser querido? Que ha quedado desconsolado porque sabe que no lo va a ver más, ¿no es cierto?, por este tiempo. ¿Quién no ha perdido cosas a lo mejor materiales, o matrimonio, puede ser, o hijos, o padres, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos como desconsolados. Necesitamos, como esto lo vivimos todos, como no hay nadie sobre la tierra que no tenga pérdidas, porque lamentablemente, lo dijo Jesús, ¿no es cierto?, en el mundo tendré dificultad. Necesitamos consuelo. El consuelo es una fortaleza profunda y poderosa de saber que no estamos solos, que hay alguien a nuestro lado. ¿Está bien? O sea, ser consolado el consuelo viene del latín que nombra a una persona que está a tu lado. ¿Está bien? En realidad, el que te acompaña. Y tal vez es el sentido, no sé, de lo que se puede hacer, porque no hay palabra humana que te pueda consolar. No hay palabra. Solamente la presencia de las personas te da cierto consuelo. Pero cuando vos querés consolar a alguien, ¿no es cierto?, que está enlutado, que quedó viudo o viuda, ¿no es cierto?, o alguien que tuvo una gran pérdida, no tenés palabra. A mí me pasa, hermano. Y vengo acompañando a gente en los entierros, tantos años que lo vengo haciendo. Y ¿sabe qué? No tengo palabra humana para consolar a nadie, pero bendito sea el Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros para darnos la palabra de consuelo. Porque ahí está la cuestión, amado. El Espíritu Santo da consuelo verdadero a la persona. Y yo lo he experimentado en tantos entierros que he hecho. Realmente, amado, es una de las tareas más tristes que tiene que hacer un pastor, ¿no? Pero no nos acordamos de los entierros, sino cómo yo le voy a animar a usted, ¿no es cierto? Porque en realidad el entierro nunca es alegre, obviamente, ¿no es cierto? Hay mucha tristeza. Pero he experimentado algunos entierros
hermano, de la presencia sobrenatural del Espíritu del Señor, del Dios de todo consuelo, estaba presente en ese lugar. Yo lo he visto, yo lo he experimentado. Y es muy importante querer recibirlo, porque tenemos una cultura del llanto, ¿vio? No, si no lloraba en el entierro es porque no lo quería al final. ¿Vio que pasa así, no es cierto? No, se ve que la Julana no le quería, parece, porque ni una lágrima derramó. Entonces, más vale que la viuda llore, y llore. Y que llore la suegra, y que llore el cuñado, y que llore todo, porque si no querían la plata nomás, están esperando que se muriera. Ni los quería. ¿Vio? Vivimos en esa sociedad. Está bien, pero bueno, despojándonos de esas cosas negativas de la sociedad, ¿no es cierto? En realidad, lo que tenemos que pedir frente a un entierro, a una despedida de esa manera, es el consuelo del Espíritu Santo. Y no tener vergüenza de decir, no, yo me siento fortalecido porque el Espíritu Santo está conmigo. Yo sé que todo me ayuda para bien. Dios no nos va a dejar sobre la tierra, no nos va a desamparar. Él está con nosotros. Amén. ¿Usted lo cree? Entonces, ahí te trae la paz, te trae la fortaleza sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, el consuelo es parte de esa paz que necesitamos para vivir y para ministrar. Yo en los velorios me lloro todo, ¿qué quiere que le diga? Pero hay una fuerza interior, hermano, que me da alegría, me da gozo, me da, a pesar de que obviamente uno siente tristeza. El mismo Jesús lloró en el entierro de su amigo Lázaro, ¿no es cierto? Pero realmente había algo sobrenatural, estaba lleno del Espíritu Santo, ¿está bien? Se condolía con la tristeza de la gente. Pero lo más importante es que esa esperanza, esa fortaleza que te da el Espíritu Santo no desaparece jamás. O sea que la gloria es para el Señor, la gloria es para Jesús y su Espíritu Santo. Bendito sea el que nos da consuelo. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice 2 de Corintios, la carta del apóstol Pablo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Le repito, es el Dios de toda consolación. Amén. Porque si no nos consuela el Señor, el Espíritu Santo, no nos puede consolar nadie. ¿Está bien? Aún caemos medio pesado. Nos enteramos que partió tal y cual, le decimos, bueno, besos al cielo y no sé qué. Estamos repitiendo palabras, hermano, que ya nos tienen cansados, que las hemos escuchado en todos los velorios, en todos los entierros, en todos los funerales. Porque son palabras que de buena voluntad, la persona sincera quiere consolar, ¿no es cierto? Pero obviamente, ¿qué beso al cielo? La persona lo quiere acá, vivo. ¿Está bien? O sea, por eso yo te digo, es algo sobrenatural que tiene que pasar. El Espíritu Santo viene a darnos la paz que el mundo no nos puede dar. Este es el Dios de la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Porque está muy cierto esa frase que dice, no preguntes por qué, pregunte para qué. Amén, está bueno eso. Porque dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos consuelen todas las tribulaciones? Para que podamos, atención, también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Fíjese, está bien, recibir para dar, recibir consuelo del Espíritu Santo para transmitir consuelo del Espíritu Santo. No por mi palabra, sino por la palabra que el Espíritu Santo me da. ¿Está bien? No lo que yo represento como ser humano, sino el que está conmigo, que fluye, que me llena el Espíritu Santo, va a transmitir esa paz y ese consuelo. Amén. Entonces ahí está la victoria, ahí está la bendición. Entonces, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, dice versículo 4, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios.
O sea, qué palabra más preciosa. Y sigue, si usted lee esos versículos subsiguientes, yo no sé la cantidad de veces que habla del Dios de la consolación y de cómo Dios consuela y cómo nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar a los demás. Es como que fluye el Espíritu Santo a través nuestro. Es precioso ese pasaje en cuanto a la consolación. Pero es muy importante que usted lo entienda. El tema de la consolación es parte de la paz. Es parte de la paz. Porque no hay nadie acá que no haya sufrido de alguna manera. No hay nadie. Porque es así, la vida es lucha. La vida muchas veces es difícil. Y unos más y otros menos. Pero verdaderamente debemos recibir ese consuelo que nos da paz del Espíritu Santo para poder transmitirlo. Amén. Y ese es el servicio que podemos hacer en medio de tanta gente. Muchas veces, amado, a mí no me salen palabras, pero ¿saben una cosa? Muchas veces la persona enlutada, la persona entristecida, yo que tengo una mano grande así como Manasés, ¿no es cierto? Le pongo la mano encima y yo sé que Dios hace algo. Y tengo que confiar en el Espíritu Santo, porque es así. No es que tenemos la palabra mágica, la palabra que ya no hemos estudiado en un manualcito. No, amado, no. Es el Espíritu de Dios que tiene que hacer la obra y la hace. Amén. Y la hace. Segundo, como decía Jesús, está bien, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, pero él estaba hablando de lo que trae paz también, además de lo que trae paz, que realmente el consuelo, es la guía certera. El Espíritu Santo les guiará a toda verdad. El Espíritu Santo le estará guiando. Y una de las cosas más preciosas, le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo les he enseñado. Una de las experiencias más hermosas que he tenido desde que me convertí, apenas me convertí, es tomar conciencia de que mi vida ahora podía ser guiada por Dios, que yo podía pedir a Dios guía y Él me iría a enseñar el camino que yo tengo que tomar. Esto cambió y revolucionó mi vida, porque ¿saben una cosa? Como a todos nos habrá pasado en mayor o menor medida, no sabía para dónde ir. No sabía las decisiones que tenía que tomar. Sí, tenía este deseo, tenía aquel deseo, pero no sabía qué es lo que era lo mejor para mí. Era una incertidumbre en mi vida. Vivir en la incertidumbre no te da paz. Lo que te da paz es cuando tenés una guía de alguien que te ama y te indica el camino. Amén. Y eso es el Espíritu Santo de Dios. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Te ama y te quiere indicar el mejor camino para que todo te vaya bien. Amén. Entonces, ¿cómo no vamos a tener paz con el Espíritu Santo? Él está para recordarnos la palabra de Jesús. Él está para traernos su perfecta voluntad. Él está para guiarnos en los momentos difíciles o los momentos que tenemos que tomar una decisión fundamental en la vida. Entonces, eso nos trae paz. Porque mirar el futuro y tener un vacío, una nebulosa de las cosas que puede llegar a pasar o a dónde dirigir nuestra vida, eso, hermano, no le trae paz a ninguno. Pero realmente con el Espíritu Santo, el Señor nos guía. Nos guía, nos habla y nos hablará. Amén. Y nos hablará. ¿Quién dice amén? Isaías 30:21 dice así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Esto es cuando yo leí este pasaje me acordé de una experiencia que yo tuve, porque le digo, yo estoy acá, mi esposa está acá, mi familia está acá, porque un día a mis espaldas yo escuché una voz que me decía: vas a recibir una invitación. No me dijo más nada, porque muchas veces los mensajes de Dios no son largos, ¿no? No es que te explica todo. A la semana recibí una invitación. ¿De dónde era? Del Dorado, Misiones.
de esta bendita tierra que amamos y que bendecimos. Y el Señor nos traía para este lugar, que ni siquiera habíamos escuchado nombrar en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo, cuando nos guía, nos da la victoria. Amén. Y eso nos da paz, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y eso te da paz, hermano, saber que Dios está dispuesto a guiar tu vida, a guiar a tu familia, a guiar a tus hijos. Muchas veces los padres nos desesperamos. Vivimos en un tiempo, en un mundo de confusión, ¿no? Donde los padres se desesperan porque los hijos toman cualquier camino. Confíen en el Señor. Pídale al Dios eterno que el Espíritu Santo guíe la vida de sus hijos, porque Él le encanta, es su tarea traer esa guía. Pero bueno, mire, amado, esto no es poca cosa. Por eso yo digo, ser lleno del Espíritu Santo de Dios, que nos hable, que nos guíe, que se nos despierte el oído, que se nos destape, que el Señor nos saque la cera espiritual que no podemos escuchar. Porque es fundamental ser guiado por el Espíritu Santo para tener paz. Y cuando tenemos paz, estamos seguros dónde estamos, lo que hacemos y hacia dónde vamos. ¿Está bien? Entonces podemos ministrar, podemos orar por la gente y ayudar a la gente. Pero mire qué importante que es este tema. Este tema es muy importante. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Así de sencillo. El distintivo fundamental de un hijo de Dios es ser guiado por el Señor. O sea, que estás en el proyecto, quiere decir. O sea, que estás en comunión, quiere decir. O sea, que Dios está contigo, quiere decir. Quiere decir que el Espíritu Santo te quiere guiar a la victoria. Entonces, en distintivo de los hijos de Dios, ser guiados no es cosa menor, es fundamental. Y eso te trae paz. Además que te trae paz porque te está mostrando que sos un hijo de Dios. Ahora, si no escuchas la voz de Dios, puede suceder, no es que no seas hijo de Dios, puede suceder que no le escuchás, que haces tu voluntad siempre, que siempre haces la tuya y que te tapas los oídos cuando Dios te habla. ¿Está bien? No es que Dios no te quiera hablar, capaz que vos querés hacer siempre lo que se te antoja. Entonces no querés escuchar, ¿no es cierto? Porque conocés la palabra. Eso es otra cosa. Pero realmente, hermano, nos trae paz, paz, paz. Esa guía nos trae paz. Bueno, en realidad hay otra palabra. Acá, bueno, hay muchas palabras que podemos leer, pero me da pie para el otro punto. Dice Gálatas 5:18, si sois guiados por el Espíritu Santo, otra vez, el Espíritu Santo nos viene a guiar por la senda, por la senda. Si sois guiado por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Si sos guiado por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Claro, porque la ley te decía esto y aquello. 600 preceptos, mandamientos y todo lo que tenían que hacer. Y capaz que te olvidabas de alguno y capaz que le pifiabas en algún otro. Entonces estabas lleno de temor, de angustia, lleno, hermanos, de falta de paz. Porque nunca sabías cuándo metías la pata con la ley. Estabas agobiado, perseguido, oprimido, encarcelado, con temor y con miedo. Porque de alguna manera ibas a fallarle a Dios y chao, estabas condenado. Habías roto la ley. Estabas realmente en las tinieblas. En cambio, cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, nos empieza a guiar y nos da la paz. Y vamos a ser perfeccionados. Amén. Y vamos a ir creciendo, madurando en la fe. Y esto es muy importante entender el concepto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto a través de la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo puede ser que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo de Dios y podamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y es una vida superior, una vida llena de paz. Por eso me quedó en el tintero ahí
Isaías 30, 21. Antes de pasar al otro punto, vamos a leer esto que me quedó ahí en el... Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas la palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¡Qué palabra!, ¿no? Es una profecía que está diciendo el anhelo de Dios de guiarnos con su Santo Espíritu. Y tercero, lo que hace el Espíritu Santo para darnos paz que el mundo no nos puede dar, es quitarnos el miedo, es quitarnos el temor, libre del temor. ¿Está bien? Le voy a mandar el Espíritu Santo. Él le va a dar consuelo, le va a dar la paz. ¿Está bien? Y realmente lo que va a hacer, no tengan miedo, no tengan temor, decía Jesús, ¿no es cierto? Porque es el tercer elemento fundamental para que podamos experimentar la paz del Espíritu Santo, ser libres de temor. Y es muy interesante, vivimos en un tiempo también donde hay mucho pánico, hay como una epidemia de pánico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque hay muchas enfermedades que están surgiendo, ¿no? Algunos sospechan que el mismo ser humano las provoca. La cuestión, sea como sea, hay pánico. Queda un pánico. Usted sabe que hay una experiencia que me han contado así, porque me han pedido oración, de personas que han tenido el dengue, enfermedades virósicas, que la persona se siente que se muere. Y a partir de ahí como que queda con un pánico, con un miedo, con un temor tremendo, que es algo espiritual. Hemos tenido que orar por muchos hermanos que han padecido eso. Pero entonces, cuando vences el miedo, lo vences a través del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo te trae la verdad, la seguridad, te trae la fortaleza interior, te trae la fe en aquel que tienes que creer. ¿Cómo podemos ser libres del miedo? Sabiendo en quién hemos creído. Es muy importante eso. Si Dios está con nosotros, ¿quién será en contra nuestra? Dice la palabra. ¿Quién será en contra nuestra? ¿Quién será contra nosotros? Si Dios está por nosotros. Amén. Entonces, solamente el Espíritu Santo nos puede dar esa seguridad y nos libra de todo temor y de todo miedo. Porque nos hace sentir, dice la palabra, dice el Espíritu Santo a mi espíritu que soy hijo de Dios. Te libra del temor y te da la paz que nadie te puede dar. Ahora, mira si no te conviene estar con Cristo. Mira si no te conviene estar del lado del ganador, ¿no? Efesios 1:19. Está hablando de Cristo, ¿no? Y con esto ya terminamos. El cual dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Para quién? Para nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. Jesús está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, está Jesucristo de Nazaret. Amén. No solo en este siglo, sino en el siglo venidero. ¿Quién está con el ganador? ¿Quién está con Jesucristo? Entonces no hay lugar para el temor. Amén. Y dice, y sometió, atención, y sometió todas las cosas bajo sus pies. No hay nada que no esté sometido a la autoridad de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, si Cristo está con nosotros y Él está sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo nombre que se nombra, entonces, ¿por qué vas a tener temor? Dios quiere gobernar tu vida también.
Rendite a Jesús, aceptalo como tu Salvador y tu temor va a irse para siempre. Él tiene poder. Muchas veces nos han infundido miedo, ¿no? Que le tenían miedo al curandero, a la bruja, al hechicero, al payé, al viernes 13. Cuando pasamos por la difunta Correa nos persignamos por las dudas. No vaya a ser que la difunta Correa nos haga algo, ¿no es cierto? O nos castigue. Miedo, miedo, miedo. Eso, amado, no trae paz. Nunca nadie tendrá la paz si tiene ese miedo, ese temor. Pero cuando Cristo vino a morar en nuestro corazón, el que es sobre toda la autoridad, sobre todo señorío, sobre todo poder, sobre todo nombre que se nombra, que sometió todas las cosas debajo de sus pies, ¿cómo vamos a tener temor? Y eso nos da paz, nos da fortaleza. ¿Sos un hijo de Dios? A través de Jesucristo podés serlo. Si alguien no se siente que sea un hijo de Dios, dice la Biblia que a través de Jesús, creyendo en Él y recibiéndole a Él, sí viene ese poder para ser verdaderos hijos de Dios.